Hola, profe, buenos días. Nosotros somos alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 181, General José María Morelos y Pavón. La materia que estamos cursando son matemáticas aplicadas por el profesor Christopher Antonio Ramírez. Estamos cursando el tercer parcial. Esta es la cuarta actividad. Y nuestro equipo está conformado por Yasmina Hernández Romero Rodríguez, Alejandro Martínez Aguilar y Carla Patricia Moreno Domínguez. Buenos días, maestro. Mi nombre es Carla Patricia Moreno Domínguez. Soy alumna del sexto de agropecuario y yo le voy a exponer uso de los logaritmos en los sismos. La escala logarítmica más conocida es la de la escala Richter, utilizada para medir la intensidad de los sismos. Toma su nombre del sismólogo estadounidense Charles Richter. Se mide la energía liberada en un terremoto mediante la amplitud máxima de las ondas que registra el sismógrafo. Dado que llega a haber diferencias enormes entre una y otra de los casos, se define la magnitud m del seismo utilizando logaritmos. Log e igual a 11.8 más 1.5m. Y e, la energía liberada, expresión de Herocios. A su vez, utilizando la definición de logaritmos, la energía liberada en función de la magnitud Richter del terremoto es E 1011.8 más 1.5m. La siguiente gráfica muestra su crecimiento exponencial, así como la clasificación de los terremotos. Aquí está la gráfica, aquí está el crecimiento. Se debe tener en cuenta que en esta gráfica la escala del eje Y está deformada para hacerla representable. En realidad, cada potencia de 10 debería alcanzar una altura 10 veces mayor que la precedente, con lo que el crecimiento real de esta función es mucho mayor e ilimitado. Sigue una rama parabólica hacia más infinito. De modo que la escala de Richter teóricamente no tiene fin, pero en la práctica el mayor terremoto registrado fue de magnitud 9.5 en Chile, 22 del 05 en 1960. Cuestión: ¿cuántas veces es más intenso un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter que otra magnitud 3? Solución: llamaremos E7 y E3 en la energía liberada para ambos terremotos según la definición de la magnitud en la escala de Richter. Log E7 igual a 11.8 más 1.57, en donde E7 es a 10, 11.8 más 1.57 es igual a 1022.3. Log E3 es igual a 11.8 más 1.53, en donde E3 es igual a 10, 11.8 más 1.5.3 igual a 1016.3, de modo que E7 igual a E3 igual a 1022.3 menos 16.3 es igual a 106 igual a 1.000.000. El terremoto de la magnitud es a 1.000.000 de veces más intenso que el de la magnitud 7. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Que tenga un lindo día. Soy Alejandro Martínez Aguilar y voy a explicar el tema de uso de exponentes en la tasa de interés compuesto. La tasa de interés es el índice de manejo económico y financiero para generar la rentabilidad de un crédito. Los exponentes es una forma de expresar la multiplicación de una expresión por sí misma cierta cantidad de veces. Esto se utiliza comúnmente en los bancos ya que ayuda al crecimiento directo pero proporcional del mismo banco. Este se utiliza en depósitos o préstamos, ya que en ambos casos interviene la cantidad de dinero que se genera más los intereses a lo largo del tiempo. Es decir, se utiliza cierta cantidad de dinero en un banco y se utilizan los intereses para generar más intereses. Un ejemplo para obtener la función exponencial
F de t es el valor después del t año de la inversión de $1,000 que se deprecia continuamente en una tasa anual del 6.3%. Esto se resuelve de la siguiente manera. T es el tiempo en años, A de t es el monto final después del t años, P inversión total y R la tasa anual. Sabemos que la inversión total es de $1,000 y tiene una depresión continua. Esto quiere decir que la tasa anual será negativa. Entonces, la tasa anual tiene un valor del 6.3%. Esta se dividirá entre 100 y se expresará de manera negativa. Su valor será menos 0.063. La expresión AT será igual a $1,000, que será elevado a menos 0.063 por el tiempo. Se muestra una gráfica en donde se expresan los $1,000 y el cierto tiempo en el que se pagará. Este irá aumentando conforme a sus intereses hasta llegar a pagar el doble de lo que se acordó. Se encuentra una tabla en donde se expresa la cantidad de tiempo en el que se pagará y el aumento de los intereses cada cierto tiempo. El tema que yo explicaré es el uso del logaritmo en escala de sonido, especialmente en decibeles. Para entender el decibelio, creo que es mejor que veamos primero el concepto de logaritmo, puesto que el decibelio se define a partir de él. Ahora, ¿qué es el logaritmo? El logaritmo es una función monótona estrictamente cóncava, o sea, creciente, comprendida en el conjunto de los números reales positivos y es la inversa de la función exponencial. En otras palabras, el logaritmo es una función que depende de una base y un argumento que crece a una tasa de crecimiento cada vez menor. Ahora sí, ¿qué es el decibelio? El decibelio es la medida utilizada para expresar el nivel de potencia o el nivel de intensidad del sonido. Esta se utiliza a una escala logarítmica, porque la sensibilidad que presenta el oído humano a las variaciones de intensidad sonora sigue una escala aproximadamente logarítmica no lineal. Estas son unidades logarítmicas que comparan dos magnitudes de un mismo fenómeno. Con ellas se pueden comparar cosas como voltajes, corrientes, potencias, ganancias, presiones sonoras, etc. Ahora vamos a ver el uso de decibeles. En el ser humano, los cambios percibidos en la presión y frecuencia están basados en el cambio porcentual de una condición inicial. Por tanto, siguen una razón matemática. Por ejemplo, se ha demostrado que para incrementar el nivel subjetivo producido por un parlante, la potencia aplicada debe aumentar en 26%. Más allá de la cantidad inicial, si teníamos 1 watt inicialmente, debemos aumentar a 1.26 watts. Para percibir el cambio, en cambio, si tenemos 100 watts inicialmente, necesitamos 126 watts para producir el mismo incremento subjetivo. Por este motivo, para el cálculo del decibel se usan los logaritmos. En particular, se usa la base 10 para los cálculos con logaritmos en audio. Así se implementa más fácil. Como podemos ver en la tabla, los logaritmos cumplen dos propósitos: actuar como una proporción y al mismo tiempo comprimir la escala de valores para poder usarlos con mayor simplicidad. La intensidad del sonido se puede expresar en decibelios por encima del umbral de audición estándar 10. La expresión de esta es la intensidad del decibel es igual a 10 logaritmo a la 10 por intensidad entre intensidad 0. Esta es la intensidad en decibelios y esa sería su fórmula. El logaritmo involucrado es exactamente la potencia de 10, la intensidad del sonido expresada como un múltiplo del umbral, la intensidad de audición. Como conclusión de este tema, pues tal vez los decibeles no son algo que usemos en nuestra vida diaria, fuera del audio o las telecomunicaciones. Sin embargo, son una herramienta muy útil y fundamental para un montón de disciplinas y aplicaciones, entre ellas el sonido y el audio. Como vimos anteriormente, el decibel fue adoptado como unidad de amplio uso en el audio, gracias a que se correlaciona bastante bien con la manera en la que el oído humano percibe los niveles y la frecuencia. Una de las cosas que hace el decibel es comprimir el inmenso rango de valores de presión que el oído es capaz de percibir. Los decibeles nos van a servir para comparar especificaciones entre distintos dispositivos o equipos de audio de una manera fiable y equitativa, siempre que el fabricante sea honesto en sus mediciones. Es decir, nos sirven como marco de referencia. Y eso es todo de mi parte.